Hoy, en 678, Macrigate, la estrategia de Macri. Se afeitó el bigote. Yo pude no haber ido a declarar nunca, y fui a declarar personalmente con Ollarvide 5 horas. Y después me subí a una moto, casi me jugándome la vida para llegar en hora a declarar con estos señores 3 camaristas para que después firmen este mamarracho. Tratando de demostrar algo que le juega en contra, porque ya juega en contra esta idea, como el otro día se lo veía a Rodríguez Larreta, que es un tipo inteligente que sabe lo que hace. Fue lo menos inteligente que le he visto en mi vida hacer, mirando la cámara diciendo: vos, Kirchner, no nos vas a parar. La operación política montada, como ya lo dijimos, por Néstor Kirchner. Y se lo decimos en la cara porque seguramente nos está mirando, señor Kirchner. No nos va a parar. Parecía una cosa que ni él mismo en su rostro estaba creyendo. Macrigate. Nadie discute el fallo. La situación es muy grave. ¿Muy grave? Sí, el fallo es serio. Es un procesamiento, pero el fallo es serio. Entonces, a mí me parece que la peor defensa es mentir. Yo creo que un funcionario procesado con un procesamiento firme no puede seguir en la función. Macri no puede seguir en la función, creo yo, con un procesamiento firme. El fallo es muy duro para Macri, muy duro para Macri. Es unánime. Teléfono para la CIP. En conferencia de Macri, impiden preguntar a cronista de Duro de Domar. Primera aparición pública luego de que se confirmara su procesamiento en la causa por las escuchas ilegales. Vamos a ver qué explicaciones tiene para dar Mauricio Macri. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? No estoy filmando porque no le sirve a nadie. No estoy filmando, mi amor. Pero me sacaste el micrófono a la mano. Le corresponde a otra persona. Y ahora no tenés. ¿Y ahora quién va a preguntar? ¿Y ahora quién va a preguntar? Nadie. Y no me lo das. Entonces la cámara no solo miente, sino que... Bueno, intentamos acceder al micrófono a la conferencia de prensa. Ustedes escucharon al jefe de prensa. El jefe de gobierno insiste en no dar el micrófono a Duro de Domar. Yo estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. La extorsión de la nación a YPF. La explicación de la nación. El argumento sin respuesta. Si un columnista tiene 50 columnas al cabo de 2 años y le dedica 15 a una sola empresa y siempre de una manera, digamos, crítica negativa... A ver, La Nación. Por Carlos Pagni. YPF. A ver, por Carlos Pagni. YPF. A ver acá. Por Carlos Pagni. YPF. Por Carlos Pagni. YPF. Por Carlos Pagni. A ver. YPF. Por Carlos Pagni. YPF. Por Carlos Pagni. YPF. Y siempre de una manera, digamos, crítica negativa. Bueno, es para tomar en cuenta. Aguinis y Susana Jiménez llaman a no pagar impuestos. Pobre patria mía. Pobre patria mía, de Marcos Aguini. Causa Hijos de Noble. Decisivo dictamen de la Fiscalía ignorado por medios hegemónicos. Página 12. Causa Noble Herrera. La fiscal pidió usar las muestras de sangre y saliva. Rita Molina, fiscal federal de San Isidro, solicitó que se realice en forma urgente la pericia genética a los hijos adoptivos de la directora del diario Clarín, con muestras de sangre y saliva ya existentes para determinar si son hijos de detenidos desaparecidos en la última dictadura. Ricardo Ford agravió a Carlos Marx. ¿Qué fue, Ricardo, lo que sucedió? Porque leí en internet que parecía que eran ex empleados de tu fábrica, que podían ser manifestantes. ¿Cómo fue eso? No, hay inadaptados en todos lados. ¿Sí? Esos son gente agitadora de izquierda que hacen problema con Kraft, hicieron problema con varias empresas. No estamos en una
nunca comunismo, ¿eh? Esto es una democracia. Cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos, como la cálida luz que entra en la cuna y en la prisión. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Otro día de buenas noticias. 1. Aumenta el consumo. Infobae. Continúa en franca recuperación la confianza de consumidores. Gravita el efecto del buen resultado de la apertura del canje de deuda y expectativas de ingresos. 2. 0 kilómetros. Sostenido impulso de la venta de automotores 0 kilómetro a crédito. 3. Matrimonio igualitario. Clarín. Cambió de opinión la jueza de La Pampa que se negaba a casar parejas gays. 4. Volvieron las leonas. Nos referimos a la selección femenina de hockey y a Cristina. Y esta tarde vuelven las leonas a la República Argentina. Estamos a la víspera del Día del Amigo, que se celebra mañana, y vamos a hablar del regreso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de su viaje a China, donde se firmaron acuerdos bilaterales muy importantes. Violencia de género. Con la reglamentación de la ley para erradicar la violencia de todo tipo, contra nosotras, las mujeres. Chicas, chicos, gracias en nombre de toda la sociedad argentina por el esfuerzo y el compromiso en esta lucha que ahora sí en serio es una lucha que debe comprometernos fuertemente a todos y a todas. Estamos dando un paso más en esto que es la ampliación y la restitución de derechos y garantías para todos y en este caso para todas. Muchas gracias y buenas tardes. 9, 6, 7, 8. Amadísimo Diego, que supo hallar oro en el mismísimo barro. ¿Cómo ve para hoy a nuestros leones y a nuestras tigresas? 10 puntos, ojalá, nunca se llega a 10 puntos. 6, y a otro 7, a otro 8. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la paz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media en este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo les va a ustedes? ¿Bien? ¿Todos bien, no? Sí. Muy bien, hoy está con nosotros para compartir el programa el abogado de Sergio Burstein, Hernán Del Gaizo. Hola Hernán, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias. También está con nosotros una periodista a la que leemos mucho, la señora Irina Hauser. ¿Cómo te va, Irina? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. Muy bien, vamos con el primer tema, tiene que ver con las escuchas ilegales. Hoy Macri dio una conferencia de prensa después de su vuelta a República Dominicana. También dio una conferencia de prensa a la coalición cívica, pero en otro sentido, en realidad, digamos, apoyando el fallo de la Cámara y pidiendo la constitución de una comisión investigadora para ver las razones por las cuales Macri está procesado. Vemos el informe y lo debatimos. Macrigate. Tras volver de Punta Cana, la estrategia de Macri es afeitarse el bigote. Recientemente llegado de Punta Cana, Macri dio una conferencia de prensa en la que impidieron preguntar al cronista de Duro de Domar. Primera aparición pública luego de que se confirmara su procesamiento en la causa por las escuchas ilegales. Vamos a ver qué explicaciones tiene para dar Mauricio Macri. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? No estoy filmando porque no le sirve a nadie. No estoy filmando, mi amor. Pero me sacaste el micrófono de la mano. Le corresponde a otra persona. Y ahora quién me va a preguntar. ¿Y ahora quién va a preguntar? Nadie. Y no me lo das. Entonces la Cámara no solo miente, sino que... Bueno,
Intentamos acceder al micrófono a la conferencia de prensa. Ustedes escucharon al jefe de prensa. El jefe de gobierno insiste en no dar el micrófono a Duro de Omar. En sintonía con esto, vean cómo la segunda respuesta de Macri contradice a la primera. He hablado con mis abogados, a ver si existe la manera de que tengamos en breves semanas el inicio de un juicio oral en el cual se hable de todo esto en serio, a la luz del día. Si tiene previsto en algún momento presentarse frente a los legisladores para aclarar su situación. Información ha habido en cantidad para que la legislatura esté al tanto y todo lo que hemos presentado está publicado, está en internet como para que todo el mundo vea. Toda la información está. Se hable de todo esto en serio, a la luz del día. Pero me sacaste el micrófono a la mano. La Universidad Mendoza Y ahora no tenés, ¿y ahora quién va a preguntar? ¿Y ahora quién va a preguntar? Nadie. Y no me lo das. Se hable de todo esto en serio, a la luz del día. Lamentablemente habrá que preguntarse qué cosas tan malas habrán hecho estos camaristas que los hayan llevado a adherir a un mamarracho jurídico como este. Primero hay que decir que los tres jueces, Jorge Ballestero, Eduardo Fará y Eduardo Freiler, no tienen ningún pedido de juicio político, son intachables, no responden a ningún gobierno de turno. El fallo de la Cámara también no te puedo negar que da bronca, porque no agrega una sola coma, no agrega ni un testigo nuevo, no investigó todas las líneas de investigación que nosotros desde la defensa le pedimos. ¿Qué dicen los políticos? No se agregaron ninguna de las pruebas que pidió Macri. Bueno, en esta instancia lo que hace la Cámara es revisar el fallo de Ollarvide. No tiene facultad para agregar ninguna prueba. Confirmó textualmente la barbaridad que ya había escrito Ollarvide. Realmente increíble. Podés buscar los antecedentes de cuánto generalmente tarda la Cámara en opinar sobre un caso así. Tiempo récord absoluto, lo hizo en 15 días. Nunca en la historia de la Argentina ha habido una contestación de Cámara en 15 días. ¿Qué dicen los políticos? Qué rápido resolvió la Cámara. Bueno, les cuento que jurídicamente, desde la apelación, cuando los abogados presentan los fundamentos para que se revoque el fallo, hay 6 días hábiles, por ley, para que la Cámara resuelva. La presentación fue el martes pasado, no el anterior, y la Cámara resolvió. Yo creo que un funcionario procesado con un procesamiento firme no puede seguir en la función. Macri no puede seguir en la función, creo yo, con un procesamiento firme. El fallo es muy duro para Macri, muy duro para Macri, es unánime. Claro, esto genera otro problema, porque si Macri se tomara licencia, que es lo que yo creo debería hacer, ¿quién lo sucede? No hay vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto marca la actitud irresponsable, claramente irresponsable, de Macri y de Michetti y del partido de haber dado este paso. En la Argentina, el destino se encarga de cobrarle estas facturas a los que actúan. Porque seguramente Macri, cuando la desplazó Michetti, dijo, no, ¿qué va a pasar? Pasó esto. De esta irresponsabilidad también. Es responsable Macri como Michetti. Yo pude no haber ido a declarar nunca, y fui a declarar personalmente con Ollarvide 5 horas. Y después me subí a una moto, casi jugándome la vida para llegar en hora a declarar con estos señores 3 camaristas para que después firmen este mamarracho. Tratando de demostrar algo que le juega en contra, porque ya juega en contra esta idea, como el otro día se lo veía a Rodríguez Larreta, que es un tipo inteligente que sabe lo que hace, fue lo menos inteligente que le he visto en mi vida hacer, mirando la cámara diciendo, vos, Kirchner, no nos vas a parar. La operación política montada, como ya lo dijimos, por Néstor Kirchner. Y se lo decimos en la cara porque seguramente nos está mirando, señor Kirchner. No nos va a parar. Mirando la cámara diciendo, vos, Kirchner, no nos vas a parar. Parecía una cosa que ni él mismo en su rostro estaba creyendo. Mauricio Macri escribe también en Facebook que es otra ficción escrita por los K y sus amigos para perjudicarnos. La pregunta es la siguiente. Cuando habla de otra ficción escrita por los K, ¿ustedes creen que Kirchner le escribió esta resolución a la Cámara? Y sí, es totalmente funcional a él. La confirmación del procesamiento de Macri. ¿Y? Me parece que hay que ser muy prudentes en esto, la situación es muy grave. ¿Muy grave? Sí, el fallo es serio, es un procesamiento, pero el fallo es serio. Entonces a mí me parece que la peor defensa es mentir. ¿Cómo? ¿No?
Claro, que cuando el jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta habla de esa manera y quiere transformar esto en una confrontación Kirchner Macri, está mintiendo y se equivocan. ¿Por qué? Porque la mejor defensa es demostrar que ellos no fueron. Quiero decir esto. ¿Qué hubiéramos dicho si el funcionario procesado con una decisión firme de la Cámara hubiera sido kirchnerista? Yo hubiera pedido su renuncia. Es lo mismo que hago con Macri. Lilita, me gustaría su opinión acerca del procesamiento contra Macri. La gente de Macri ha dicho que es el gobierno, que Néstor Kirchner ha escrito los fallos de Ollarvide y los camaristas. No es así. El fallo es muy serio. ¿Y tampoco cree usted que es un mamarracho, como dicen? No, está muy bien fundado. Yo le diría que es un fallo impecable. Si no estoy recibiendo malas órdenes, creo que es así, está en comunicación a pedido del gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gabinete, quien después de ver las declaraciones de Elisa Carrió, tiene algo que decir o quiere una especie de derecho a réplica. ¿Qué es lo que quiere decir? Buenas noches. Que Carrió una vez más es una incoherente. Ella misma dijo hace un mes, y está grabado en todos los medios, que el fallo de Ollarvide, cuestionó mucho el fallo de Ollarvide. Nosotros hemos sido críticos de la figura de Ollarvide, pero hoy ya hay un pronunciamiento por parte de la Cámara, hay un pronunciamiento unánime por parte de la Cámara que amerita entonces avanzar o que se generen las instancias necesarias en el ámbito de la legislatura para que se lleve adelante una investigación parlamentaria. Macri procesado, esto ya es en segunda instancia. Y vos fíjate qué particularidad o qué aspecto que justo cae en el día de que se recuerda el atentado a la AMIA, porque uno de los casos donde está siendo investigado Macri es por haber espiado a uno de los familiares víctimas del atentado de la AMIA. La designación del excomisario Jorge Palacios al frente de la nueva policía porteña por parte del jefe de gobierno Mauricio Macri reavivó los vientos de hipocresía. Todos los familiares de las víctimas, todos, no solo una pequeña minoría, todos rechazan este infame nombramiento. Estamos muy contentos de la designación que hemos hecho, más allá de la agresión que estamos recibiendo de un sector muy politizado. Hay familiares de víctimas de la AMIA. Hay una minoría de familiares arrastrados por gente muy radicalizada, que no actúa en buena fe, que actúa en mala fe, se disputa de cosas que no existen. La DAIA y la AMIA criticaron la designación, sí, señor Macri, aunque le moleste, sí, la criticaron. ¿Usted cree que Puerta tiene que ver con vos, con la emisión? No, pues son ridículos, las cosas que dice el muchacho son ridículas. Aparte, me encantaría saber quién es ese señor, de qué trabajó todos estos años, de qué vive. ¿De qué vive? Mataron a la mujer en la AMIA, ¿no? ¿La ex? ¿Qué tiene que ver? ¿La ex mujer? Bueno, ¿era la ex mujer? ¿Eso qué es un título de qué? ¿Es un título de qué? Nada. ¿El título de qué? Por favor, ¿título de qué? Esa barbaridad que escuchábamos, ¿qué es una exmujer? Para él no es nada, ni una ser mujer, querido, ni nada. Asesinó en un atentado terrorista. ¿Cómo que es una exmujer? Él las manda a espiar a las exmujeres. En la designación de Palacios, que es lo que veíamos ahí, que fue como una herida más sobre la herida abierta, creo que lo que hizo Macri fue subestimar terriblemente y de un modo imperdonable el dolor. No tengo ningún vínculo con estas escuchas y además yo sé lo que hice y lo que no hice. ¿Qué pasa con Boca, finalmente? ¿Cómo tomó las palabras anoche el presidente de Boca? Eso sí me tiene preocupado. Bueno, muy bien. Me parece que hay que sumar las palabras de Franco Macri también en la línea, digamos, de contestación de lo que postula de alguna manera el macrismo, que esto fue algo armado por el gobierno nacional, y su propio padre dijo, no, el gobierno nacional... Mi padre lo quiere, podríamos decir eso. Sí o no, dijo el gobierno nacional, estoy seguro que no tiene nada que ver con una operación en contra de mi hijo. Y fue preguntado también en la conferencia de prensa, dijo, me dolió, dijo Macri, me dolió haber escuchado eso de mi padre y lo voy a hablar con él, porque así más o menos se lo prometió a sus hijos. Esto es lo que yo entiendo que dijo Macri el día de hoy. ¿Qué tu reflexión sobre este tema? Sí, bueno, la raíz del problema entre Sergio Burstein y Macri es precisamente la designación de Palacios como jefe de la Policía Metropolitana, y el argumento de Sergio era el trámite de una causa penal en la cual él querellaba.
entendía Sergio que Palacios podría ser encubridor del atentado a la AMIA. A partir de esto hay una exposición pública de Mauricio Macri donde agravia permanentemente a Sergio Burstein diciendo que es un denunciante falso, que responde a intereses políticos. ¿Y cómo se resolvió ese conflicto? Con un procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Palacios como presunto encubridor del atentado a la AMIA. Y acá la historia se repite. Sergio Burstein integraría un complot con la CIDE, Ollarvide y Néstor Kirchner, al que ahora se sumaron 3 camaristas que nunca discutieron, que no recusaron. Sergio Burstein ha cuestionado a 2 jueces, esos 2 jueces que se llaman Rey y Gallardo están destituidos, tienen un procesamiento firme. Sergio Burstein le puede explicar sobradamente a Macri cómo se cuestiona un juez. Y bueno, la historia se dirimió de la misma forma. Sergio Burstein querellando y la persona querellada, que no es Palacios, mejor dicho, también es Palacios, pero acá incluye a Mauricio Macri, está procesada con un procesamiento confirmado por Cámara. Irina. Bueno, antes que nada, me parece que esta estrategia de recurrir a teñir todo de una supuesta operación política y de acusar a los jueces, primero fue el juez de primera instancia, luego la Cámara, el que venga va a caer en la volteada, es una forma de cuestionar la institucionalidad por parte también de funcionarios que supuestamente la defienden, o que siempre hablan de la República, la institución, qué sé yo, defendámosla. No, ellos lo que hacen es poner el foco en la justicia. También lo han hecho en cuestiones de la justicia de la ciudad, ¿no? Cuando cada vez que un juez le falla en contra y les pone de manifiesto alguna falla vinculada con su gestión, hacen exactamente lo mismo. Pero en el caso de las escuchas específicamente, lo que no han hecho es explicar, o sea, desnudar no somos, pero ¿por qué no somos, no? Hoy distribuyen 14 puntos de supuestas falsedades del fallo, pero siguen sin explicar, siguen defendiendo a Palacios, siguen sin decir nada sobre la supuesta responsabilidad de Palacios en todo esto, siguen sin explicar por qué Ciro James, que es de alguna manera uno de los ejes de esta cuestión, ¿no? Este espía que aparece en el Ministerio de Educación. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí un tipo que se presentó con un currículum que mostraba como experiencia su capacidad de ser enlace con inteligencia naval, enlace con inteligencia militar, enlace con los servicios penitenciarios? ¿No? Lo puso su currículum como aspirante a la metropolitana. Por supuesto que en el que entregó educación, como recuerda el fallo de la Cámara, no decía todas estas cosas, mostraba sus 3 o 4 experiencias como abogado, pero digamos, al presentarse para la metropolitana, hace todo un despliegue de cuál era su especialidad, que esto es lo que de alguna manera pone de resalto a la Cámara. Creo que todo este cuestionamiento hacia el tribunal tiene que ver con eso. Bueno, o sea, no podemos dar una respuesta sensata y coherente, atacamos a los jueces. Estaba pensando en Nemierovsky, que también la semana pasada dio varias entrevistas diciendo, yo tuve que renunciar porque había un Ciro James que estaba dentro de mi... Narodowski, que estaba dentro de mi cartera, pero después sí habló claramente del proceso educativo que él había iniciado como ministro, cómo se había coartado por esta situación, o sea, de alguna manera facturándole la renuncia a Macri por haber tenido un tipo como Ciro James dentro de su cartera. Sandra. Sí, otra de las voces que faltaban en el informe es la de Durán Barba, porque a mí me parece que en realidad no se explica casi nada de lo que ha hecho Macri hasta ahora. Pocas cosas me parece que se explican sin el consejo de Durán Barba, que hoy volvió a sostener que todo esto de las escuchas a la gente no le importa nada. Sí. Y me parece que en la instancia en la que estamos, primero que no quiero dejar pasar, yo lo que escuché fue una amenaza velada, pero una amenaza, cuando habló en la conferencia de prensa sobre la vulnerabilidad de los camaristas. A mí me... Algo habrán hecho estos tipos para ratificar el fallo, eso es lo que dice Macri. Que uno, tratándose de quién se trata, no sabe si algo habrán hecho y entonces por eso se dejaron comprar, o algo habrán hecho y yo me encargaré de comprarlo, digamos. O sea, en ese sentido... Tienen que reaccionar, Sandra, ¿no? Tendrían que reaccionar los camaristas. No creo que esto pueda pasar, claro, que cualquiera pueda decir semejante barbaridad solo porque lo asesora un publicista que cree que hacer política es vender yogures. Y algo habrán
le han hecho es una, perdóname Carlos, ya estoy justo, es una frase muy poco feliz, me parece, ¿eh? Muy poco feliz. Y a eso sumado a la frase de Larreta de no nos van a parar, no nos van a parar, en un tono que eres prácticamente porque ahora son además capaces de hacer qué más, ¿no? Con ese nivel de impunidad. Y lo otro que quería aclarar un poquito este chiste medio que hice sobre las palabras de Franco Macri, ¿no? Donde me parece que en este momento todos los que están saliendo a hablar, por ejemplo, Franco Macri, por ejemplo, Elisa Carrió, más allá de que en este momento causal y casualmente coincidamos con los puntos de vista que ellos están exponiendo, no lo están haciendo de manera inocente, quiero decir, hay intereses de todas estas partes, tanto de Carrió, de usarlo a su favor, este procesamiento de Macri, como del mismo Franco Macri, donde uno se podría preguntar, más allá de todo, ¿por qué sale a hablar simplemente? Sí, también ¿no? una declaración de Felipe Solá en ese sentido, digamos, apoyando de alguna manera la decisión de la Cámara y obviamente Pero lo de la coalición cívica, estableciendo una relación interna ahí, digamos. Por lo menos lo vi como que se está decantando la cosa. Yo no creo que sea lo mismo el PRO que la coalición cívica, a pesar de que no coincido con ninguno de los diagnósticos de ninguna de las dos fuerzas políticas. Las dos fuerzas son de derecha, pero me parece que una es una fuerza política de derecha y la otra es un producto de la videopolítica. Me parece que son de naturalezas distintas, ¿no? A mí me gustaría hablar de la participación de Néstor Kirchner en todo esto. Sí. Porque realmente da vergüenza. Es una vergüenza porque primero lo convenció de llevar a Fino Palacio, le encajó a Ciro James en el ministerio, le publica el libro que la mujer de Ciro James escribe con la señora de Larreta, lo publica el cuñado. No, pará. Habla con Puerta. Le dice, Puerta, conseguime 2 jueces, vamos a pinchar los teléfonos. Le pincha el teléfono al cuñado, le tira un tiro al cuñado. Vamos a decirlo. Lo pincha a Burstein. Después le destapa todo esto, ¿no? Se lo tira a Ollarvide por la cabeza, escribe 600 hojas, se la da a los camaristas, los tipos firman, y ahora esto que no lo dice Macri, pero eso yo me lo imagino, es obvio, la defensa que hace Larreta y Macri, también se la está diseñando Kirchner. ¿Por qué? Y porque le dijo, afeitate el bigote que no te va a reconocer nadie. Y se le está riendo en la cara. Muy bien, seguimos con el tema de las escuchas ilegales. En este momento, en realidad, para ver un tramo del programa de Mariano Grondona del día de ayer, donde hizo una pregunta al menos curiosa. Grondona y la pregunta del día. Con su líder en vuelo de regreso desde Punta Cana, la plana mayor del macrismo fue a defenderse a su hábitat natural, lo de Grondona. Maquiavélico, el doctor desempolvó una chicana que, lejos de contribuir, hunde más al otrora bigotudo. A mí la impresión que tengo es que acá hay escuchas para todos lados. Estamos llenos de escuchas. Yo, como me dijo un día Felipe Solá, Mariano, lamento decirte que no te escuchan. No puede ser, le digo. ¿Cómo que no me escuchan? Entonces, ¿no me escuchan? ¿Quién soy? Es decir, acá hay la idea de que todo el mundo escucha a todo el mundo. Entonces, lo que yo creo, aparte de si obró bien Mauricio, obró mal lo que pasó con Ciro James y demás, en verdad, que investiguen a alguien ya es la persecución. Si somos 100 o 1000 o 3000 los que estamos escuchados, que agarren a uno, eso para mí, esa investigación ya es una persecución. La prometida pregunta del día. ¿No preferirá el macrismo venir a defenderse a 678? Desconcertante. El razonamiento de Grondona. No es medio Sí, es perfectamente lógico lo que dice. A ver. Explica Grondona. Explicarlo, hacer exégeta. Claro, se lo están agarrando están todos pinchados teléfonos y se lo agarran con el pobre Mauricio que pinchó a 2, 3. Es una persecución política a un pinchador, mientras podrían haber agarrado a otros pinchadores. Se le agarran con Mauricio. El gobierno está cometiendo un delito con eso. No, todos pinchamos. ¿A quién le importan las escuchas telefónicas? Todos pinchamos teléfono en este país. Basta de hipocresía. Basta. A ver, Irina. La gente se pone grande también, me parece. Sí. Sí. Es eso. Irina, tu reflexión sobre esto. A mí me hace acordar igual mucho a, uno como periodista cuando tiene que ver gente, entrevistarse con gente. Yo desde que tengo uso de razón de este trabajo,
todo el mundo siempre se persiguió, ¿no? Con el tema de que lo estén escuchando o no lo estén escuchando. Sí, claro. Pongo la música fuerte por si nos están grabando, sí, ¿no? Cosas por el estilo. Me parece, ahí igual yo también pensaba que él estaba preocupado de que lo estuvieran escuchando, porque es importante, ¿no? Que te estén... Yo es al revés. Es importante que te estén escuchando. Bueno, en este caso me parece, obviamente, ninguna persecución. Me parece extraordinario que se pueda investigar. Me parece que, bueno, ha habido un intento argumental de parte del macrismo de centrar y decir, esto lo inició un agente de la CIDE, por lo tanto, todo es nulo. Primero, que nunca nadie probó que haya sido un agente de la CIDE. Segundo, si fue un agente de la CIDE, eso se tendrá que investigar por otro carril. Todo lo que ocurrió, la cadena de escuchas que están comprobadas, están comprobadísimas. Yo pocas veces vi una causa con la cantidad de pruebas sobre las escuchas. Dejaron los dedos en todos lados, aparte eso es increíble, ¿no? En este caso, a la CIDE, ¿no? Uno se pone a pensar, las visitas de Ciro James a la CIDE para retirar las escuchas telefónicas fue lo que permitió reconstruir justamente toda la cadena de complicidades, fue lo que permitió saber que partían de órdenes judiciales de dos tipos de misiones, ¿no? Y que esos dos jueces de misiones que finalmente terminaron destituidos por un jury misionero. Dos jueces que están procesados fueron destituidos, ¿no? A veces en el fárrago de todo esto nos olvidamos, pero no solamente la cosa transcurre en los tribunales acá. En Misiones pasó todo esto. Uno se fugó por una ventana, ¿no es cierto? Claro, cuando lo fueron a buscar, cuando fueron a allanar y a buscar los expedientes. Porque ¿qué iban a buscar? Iban a ver si las escuchas estaban ahí. Sí. Obviamente el tipo saltó por la ventana, juez ágil. Sí, por una ventana. Bueno, se fue con la secretaria. A lo mejor era otra cosa. Con las secretarias que también quedaron implicadas, obviamente. Pero lo que quiero decir es que esto no transcurrió solamente en los tribunales de acá. Allá hubo un jury de enjuiciamiento local que los destituyó a estos señores por su responsabilidad. Así que, y me parece que que decir esto lo inició un agente de la CIDE con un llamado anónimo a Bursten. Por suerte existió ese llamado anónimo, ¿no? Porque si no, de hoy de esto no sabríamos nada. No sé quién lo hizo, no está corroborado, no está confirmado. Los peritajes que se hicieron no pudieron confirmar que haya sido. Pero hoy no estaríamos acá, no estaríamos discutiendo y conociendo los detalles de este entramado si no hubiera sido por eso. Me parece que insisto, que hay una cuestión de que al que no le gusta la resolución del juez, primero Yarvide porque es un juez polémico, controvertido, después los camaristas, no importa quiénes son, ¿no? Como los nombró el kirchnerismo, no importa, también, se los escribió Néstor Kirchner, ¿no? Y es pero un poco... no funciona la cosa. Claro. Yo tengo un problema semántico, Lucho, perdóname, porque por esto siempre hablan de... No, hicieron inteligencia, o sea, fue personalmente a buscar a la CIDE, después fue directo a la casa de Macri. De inteligencia no hay mucho, o sea, manda otro, encontrémonos en Temaiken, qué sé yo, me parece que inteligentes no son muchos. Es verdad, era más impunidad, ¿no? A ver, Orlando. Sí, estaba pensando en la diferencia que hay entre la militancia y la ignorancia política. Y hoy hacían mención al publicitario o al publicista Durán Barba, que por ahí mucha gente no tiene por qué saberlo, que es aquel que está detrás de los planes estratégicos o promocionales del grupo del PRO. Y uno ve que por más guión de película, de mala película que le haga Durán Barba, esos malos actores lo representan mal porque no tienen recursos naturales que tiene cualquier militante de base que llega a ser presidente de la República, o llega a ser gobernador, o llega a ser... Es gente que está en la política desde joven, desde estudiante. Hemos visto acá desfilar a gente que estuvo en la universidad como militante. Esta es gente que sale de otras probetas. Y se nota, esto es como el jugador de fútbol, que se cría entre el fútbol y el potrero, y el jugador que quiere salir de un laboratorio. Corren de manera distinta, se mueven de manera distinta. Y voy a recordar algo que sí, que me parece que mi memoria no me va a fallar, creo. Hubo una película hace unos años de Tim Burton, una película que se llamaba El pez o el pez grande, no sé cómo fue traducido. El gran pez. El gran pez. Y era muy interesante porque hay una frase ahí que viene de Perillas y dice así: eras un pez grande cuando estabas en el estanque, pero ahora estás en el océano y te estás ahogando. Boca era el estanque de Macri, el gobierno de la ciudad es el océano. Bueno. Te quiero preguntar, Hernán, en este sentido, ¿qué opinás sobre este plan de la coalición cívica de armar una comisión investigadora?
¿cuánto puede investigar una comisión investigadora más allá de la justicia, digamos? ¿Cuánta otra verdad puede descubrir, no? Yo, por mi formación como abogado, o sea, yo estoy a favor de que las investigaciones se hagan en la tribunales. justicia, claro. Sí es cierto también que a la vez está previsto por la Constitución de la ciudad la posible formación de una comisión investigadora. Y acá, bueno, va a haber que prevenir que no la aproveche el macrismo para distorsionar la realidad. Los fallos del juzgado de Ollarvide, los fallos de la Cámara Federal, de la Casación Penal son públicos, se pueden conocer en el sitio oficial de la Agencia de Noticias del Poder Judicial, que es www.cilatinaj.gov.ar. Ahí está relevado en el último fallo que Macri se inserta en una organización criminal con dos ejes, el de la Policía Metropolitana y el de la Agencia de Seguridad Privada de los dos primeros jefes de la Policía Metropolitana, que fueron Palacios y Chamorro. ¿Y cómo se constituye con qué objetivo se constituye este organismo paraestatal de espionaje? Perseguir opositores. A Sergio por oponerse a Palacios, a Datarmini por ser el sindicalista que iba a paritarias por los empleados municipales, a los legisladores de la oposición como Ruanova, Mafía, La Rufa, al cuñado porque tiene un conflicto patrimonial o que no encaja en la familia de ellos. Y esto es lo de mayor gravedad, que es lo que la Cámara define como la matriz, de lo cual la escucha del cuñado, la escucha de Sergio es un simple reflejo. Esto es lo que nos tiene que preocupar y lo que hay que tratar de prevenir, que la Policía Metropolitana no siga funcionando como la agencia de espionaje de Macri. Claro. Ahora quiero hacer una pregunta por último, que es que el futuro de Macri, a ver qué es lo que se le viene a él, porque rápidamente dijo yo no voy a renunciar, voy a esperar la instancia. Del otro lado, digamos, del lado de la legislatura, se puede accionar o un juicio político o una comisión investigadora. En el caso de que sea un juicio político, no hay una viabilidad, por lo menos numérica, eso es lo que tengo entendido yo, porque el macrismo tiene 24 de los 60 legisladores y necesitarían por lo menos 40 legisladores como para que se dé un juicio político a Macri. O sea que eso en principio sería inviable en el trámite legislativo. Pregunto, ¿qué otras alternativas tiene Macri para, digamos, puede continuar esto o puede renunciar, puede pedir una licencia? ¿Cuáles son las alternativas que tiene? La comisión investigadora, según tengo entendido y escuché a uno de los legisladores, a Kravitz, que yo no sabía para qué, les explico, mi duda era para qué una comisión investigadora si hay hay un tribunal que ya está juzgando el hecho o está siguiendo el hecho. Yo pensé era otra investigación paralela que si lo declara culpable no tiene la importancia que tiene el juicio real. Sin embargo, Kravitz dijo que no, que la investigación paralela, digamos, de la legislatura sería para hacerle un juicio político, eventualmente si hubiera pruebas. Y recuerdo un hecho que yo había pasado por alto, que Ibarra fue sobreseído por la justicia y sin embargo fue juzgado por sus pares y echado del gobierno. Irina, ¿te parece viable? ¿Te parece una de las posibilidades del juicio político a Macri o no? Como viable puede ser, no sé si es el camino. A mí me sorprende que se esté hablando de esto, digamos, porque, bueno, conociendo un poco el detalle desde que se inició toda esta historia, es tan flagrante lo que se ve en la causa, que yo siempre vi la gravedad, ¿no? Claro. Yo siempre la vi. A mí me sorprende que hoy estemos hablando de esto. Te quiero hacer un poco la pregunta de Grondona, porque todo el mundo escucha, eso es lo que más o menos planteó Grondona, y un poco la gente también, hay mucha gente que está en su casa y se confunde, y es cierto que hay un Estado Nacional que tiene un servicio de inteligencia que entre otras cosas puede hacer con intervención de la justicia escucha. ¿Cuál sería la ilegalidad de Macri? Que eso lo tiene prohibido por ley. O sea, Macri no podía armar un servicio de inteligencia por ley. No, es que la ley que regula el funcionamiento de la Policía Metropolitana prohíbe hacer espionaje. Exactamente, esa es la clave de la permite historia. hacer inteligencia criminal, prevenir robos, ese tipo de cosas, pero no puede hacer escuchas telefónicas, no puede hacer seguimientos. A ver, Palacios y Chamorro, que compartían una oficina donde estaba la consultora de Palacios, pero para la cual Chamorro trabajaba, estaban armando una base de datos con información patrimonial sobre legisladores de la oposición, sobre un abogado que había denunciado posibles sobreprecios en una obra que iba a perjudicar, o sea, una obra de la ciudad, contra Datarmini, un dirigente de los empleados municipales.
esto está prohibido que armen una base de datos con información de cualquier persona, pero en este caso lo más elocuente es que era gente claramente opositora a Macri. Esto se recluta desde la oficina de Palacios y de Chamorro, esto está prohibido, ¿no? No lo podían hacer en forma legal, ¿no? Así que por ese lado, digamos, el razonamiento de que se podía estar tejiendo una estructura de espionaje tiene alguna coherencia, ¿no? Que esto es lo que plantea la Cámara. En esto la Cámara va mucho más lejos que Ollarvide, porque Ollarvide analiza las escuchas, las prueba con lujo de detalles, en qué momentos hablaban James y Palacios, cuando James retiraba una escucha, hablaba con Palacios, antes, después, horas más tarde. Está muy probado en el caso de Sergio Burstein, está muy probado también en el caso del empresario Carlos Ávila, está probado en el caso de 2 gerentes de Coto, con mucha claridad, ¿no? Un patrón de comportamiento. Esto no lo podían hacer de otra manera, ¿no? Ahora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. medio técnica. Hoy, en la conferencia de prensa, Macri se presentó de alguna manera como tomando o intentando retomar la iniciativa y diciendo que él había decidido ir lo antes posible al juicio oral. ¿Qué otras alternativas tenía? No, él tiene la posibilidad de presentar un recurso de casación que, de acuerdo a los precedentes recientes, no tendría lugar porque no está detenido, no es sentencia definitiva. Me han consultado sobre el punto, yo prefiero esperar a que se cumpla el plazo porque puede ser una cosa y después terminar presentando un recurso de casación, así que prefiero no interpretarlo. Lo que sí te puedo decir es que él no es el que pone los tiempos. Claro. Hay personas indagadas sin resolver la situación procesal, hay 3 pautas para profundizar la investigación, que es Andrés Ibarra, en el Ministerio de Educación, que viene con Palacios y Macri desde Boca, por eso el desprocesamiento de Narodowski es peor para Macri, porque incluye a Andrés Ibarra. Hay que profundizar esta consultora, agencia de seguridad de Palacios y Chamorro. Bueno, hay un aspecto que capaz que no involucre a Macri, que es quién está atrás de las otras 8 escuchas, porque a él lo vinculan a 2. Ahora, así que si él quiere ir a juicio oral en 3-4 semanas, va a tener que esperar. Pero Hernán, con respecto a esto, había como esta especulación de que no se le juntara el juicio oral con la campaña y que entonces eso no lo perjudicara. Ahora, él tiene que estar como muy seguro de que va a salir limpio de todo para pedir tan rápido un juicio político, esto por un lado, y por el otro que si se erige el juicio oral, perdón, y que si se erige una comisión investigadora, esto no dilataría más los tiempos, ¿no? No sé cuál es el tiempo previsto para una comisión investigadora. O sea, yo creo que no es sincero Macri, porque bueno, si él quería discutir en un ámbito de transparencia y de publicidad, podría haber optado por una audiencia oral y contradictoria en la Cámara Federal, donde esté él con sus abogados y Sergio conmigo. Y él prefirió el escrito. Así que la oralidad, la publicidad, la amplitud no fue lo que buscó Macri. Quería nada más recordar que por lo general, Irina lo debe saber mucho mejor, todo esto de las escuchas, toda esta mugre del espionaje, de las agencias privadas, con ex policías y qué sé yo, siempre tiene que ver con negocios. O sea, la gente se espía para sacar ventajas de guita, digamos. Es un problema que pasa entre empresarios en general, ¿no es cierto? Es un problema de empresarios. Acá, justamente... Típico de empresarios. Digo, perdóname, pero justo, digamos, Macri un poco toma esto, porque cuando presenta este descargo escrito en la Cámara Federal, lo que él dice, no, esto es un negocio privado de Ciro James, que le hacía el favor al que se lo pedía, ¿no? Venía un empresario y quería que escuche a la competencia, ok, voy a escuchar a la competencia, esta era la cuestión, ¿no? Pero no... O sea, igual nunca termina de explicar la presencia de James en su estructura. Igual es que es ilegal aunque se maneje en ámbitos... No, está bien, pero digo, no es Alemania Oriental. No. Tiene más que ver con empresarios que quieren ver cómo no, pero está bien la aclaración que hiciste. ¿Sabes por qué? Porque las palabras terminan alivianando el pecado, digamos, la falta o el delito. La idea de escucha no es 2 vecinas que se cuelga el teléfono y está escuchando a ver si le mete los cuernos con el marido o no. Se trata de cosas que tienen que ver con negocios, con estrategias políticas, con corrupción, con muchas cosas y están hechas desde el Estado. Aclaremos esto porque nosotros somos defensores de esta cuestión de los derechos humanos. Y los derechos humanos es cuando el Estado se compromete, los viola el Estado, porque si alguien comete un crimen, tengo que explicar esto, si alguien comete un crimen fuera del Estado, hay una ley penal que lo juzga, nadie puede ir a matar a alguien porque sí.
Y si lo mata porque sí, se atiene a las consecuencias si lo agarran. En el Estado estaba la impunidad. Vuelvo entonces al Estado. El Estado es Macri, tiene la impunidad del Estado para usar esas escuchas de espionaje. Es el delito que está cometiendo. Yo lo que te agrego es que justamente en este caso, esto viene a confirmar que no buscaron a cualquiera, buscaron al que sabía, buscaron al que tenía el métier, digamos. Y lo digo tanto por James como por Palacios, porque Palacios tenía esta consultora. Tiene el valor agregado de la inteligencia. Y con Chamorro. Muchos de los informes estos financieros que piden a través del sistema Gnosis, los piden cuando estaban en funciones en la metropolitana, no los piden antes, los piden durante. Muy bien, vamos a ver entonces cómo sigue. Sí, la verdad que está bastante claro el caso, ¿no? Vamos a cambiar de tema. Pasamos a la situación de YPF, que en el día de ayer denunció en una solicitada publicada en varios diarios una situación de extorsión por parte del diario La Nación. Nosotros ayer hicimos una mención en el programa durante un rato a esta cuestión. No teníamos la solicitada para mostrarle, ahora viene el informe y lo debatimos. Dale. YPF denuncia al diario La Nación por extorsión. Solicitada de YPF. Diario La Nación, ¿una política extorsiva? Hoy YPF se ve forzada nuevamente a responder a los agravios editoriales de La Nación, aunque en esta oportunidad se ha desnudado su verdadera razón. El pasado 26 de mayo y luego el 22 de junio, Julio Zaguier, presidente de La Nación Sociedad Anónima, envió sendas cartas al vicepresidente de YPF reclamando publicidad de la compañía para su diario. Acusaba a la dirección de la empresa de discriminación, amenaza a la libertad de prensa y riesgo institucional, simplemente por no haber puesto publicidad. Teniendo en cuenta la sucesión de hechos, los pedidos epistolares de Julio Zaguier y las informaciones falaces que aparecen en los editoriales del diario que dirige, cabe la pregunta: ¿no estaremos acaso en presencia de un capitalismo extorsivo impuesto por quienes se consideran la reserva moral de la Argentina? ¿Por qué cree Julio Zaguier que puede obligar a una empresa privada a tomar la decisión de pautar publicidad en un medio? La respuesta de La Nación. La Nación ante la acusación de YPF. Cabe recordar que, en muchas ocasiones, La Nación alertó desde sus páginas informativas y desde sus columnas editoriales sobre la utilización de la arbitraria distribución de la publicidad oficial, con el propósito de premiar a medios de comunicación dóciles frente al oficialismo y castigar a los más críticos del gobierno. Anoche Orlando Barone dio un argumento sencillamente demoledor que el diario La Nación en su solicitada no pudo responder. Yo me fui a constatar qué columnas había escrito Carlos Pañi en el diario La Nación. Y efectivamente, durante 2 años, cada mes, había una columna dirigida a hacer críticas, por supuesto, contra YPF, aduciendo diversas dificultades accionarias, de inversión, de déficit, etcétera. Quiere decir que en el fondo, si un columnista tiene 50 columnas al cabo de 2 años y le dedica 15 a una sola empresa y siempre de una manera, digamos, crítica negativa... A ver, La Nación, por Carlos Pagni. YPF. A ver, por Carlos Pagni. YPF. A ver acá, por Carlos Pagni. YPF. Por Carlos Pagni. YPF. Por Carlos Pagni. A ver, YPF. Por Carlos Pagni. YPF. Por Carlos Pagni. YPF. Si un columnista tiene 50 columnas al cabo de 2 años y le dedica 15 a una sola empresa y siempre de una manera, digamos, crítica negativa, bueno, es para tomar en cuenta. El silencio de La Nación refuerza este fundamento de Sandra Russo. Yo me permito una reflexión que tiene que ver con
el periodismo independiente y con qué papel juegan los anunciantes en los medios privados, porque si están presionando a una empresa tan grande como YPF, publicando en contra, porque le reclaman publicidad, ¿qué quiere decir? ¿Que todos aquellos anunciantes que sí publican en La Nación tienen notas a favor? A ver, yo tengo una pequeña diferencia con tu reflexión, Orlando, que es, no es un problema que Pani haya tomado el tema YPF y haya publicado muchas notas sobre ese tema, aún haciéndolo crítico, digamos, y postulando cuestiones, digamos, en contra de los intereses de la empresa. El problema está que ese mismo diario le pide publicidad a la empresa que está siendo afectada, digamos. Entonces ahí sí es donde uno se ve, digamos, uno está habilitado a sospechar de que en realidad eso no se trata de publicar la actividad de una... asociación, disculpame, me defiendo con razón. Mi asociación está hecha en base a esta idea, claro. Si no, no lo hubiera hecho. Perfecto, no, me lo imaginé, Orlando. Es tan elemental que... Pasa que tenía ganas de sentir en algo, ni siquiera podemos disentir. Juntos son como un equipo. A ver, Sandra, ¿vos tenés algo para agregar de lo que dijiste ayer? No, ya fue tan contundente lo que dije ayer que dispensame. Pero, a ver, a mí me parece algo interesante, que es que se pone a la luz un mecanismo de trabajo, ¿sí? O por lo menos es lo que aparece, que hasta ahora no era un área o un rubro tocado, olfateado por los medios de comunicación. Y que el público desconoce además, me claro, parece. Y el público en general desconoce este tipo de maniobras que son más bien propias como de empresas del mismo palo. Entonces, yo me imagino estas situaciones de apriete más comunes en otro tipo de empresas que tienen que ver con competencia, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver también con una cosa que yo me acordaba de que trabaja Pascual Serrano, que la noción de libertad de prensa que nosotros conocemos se arrastra desde el siglo XIX, en realidad de la prensa obrera, de la prensa que podía ser cualquiera, que tuviera ganas de expresar algo. Desde que se industrializa la prensa, y solamente pueden tener medios de comunicación los que tienen el capital para tenerlo, y después para sustentar ese capital necesitan publicidad para hacer viable y pagar sueldos y todo eso. Hay una estrecha relación que nunca se pone sobre la mesa y nunca se blanquea entre los medios de comunicación y los anunciantes. Sí, que todos los periodistas lo sabemos, todos hemos sido condicionados por los anunciantes. Tengo decenas de anécdotas, pero no voy a contarlas. Simplemente voy a decir tu concepto, ampliarlo, y que es el siguiente. Le basta a un gran medio con poner 2 líneas en contra de una gran empresa en el medio de un articulista, de un artículo, de un texto, para de esa manera advertir a la empresa que tiene que de inmediato pautar publicidad en ese medio. La negociación del medio es precisamente una presión muy sutil. Y esto que yo digo acá en voz alta, como diría Rodríguez Larreta, y sin guión de Durán Barba, mirándolo a los ojos a todos los directores de diario, le digo que es así. Yo lo que sí estoy segura al tanto y soy capaz de afirmar, digamos, más allá de si esta denuncia es concreta, si es así tan contundentemente como dice Orlando, y seguramente es plausible de ser, digamos, lo que con seguridad sucede en todos los medios es que no se ataca a los auspiciantes, más allá de si se chantajea a los que aún no lo son. Digamos, al que te pone plata, de ese por lo menos mal no vas a hablar. Podés mencionar una situación, pero mal en contra de ese no vas a hablar, ¿no? A ver, Irina, ¿te sorprende a vos como periodista que aparezcan estas cosas? Che, sorprendete con la solicitada tampoco, Irina. Ay, qué sorpresa. No, pero en algunos casos, digamos, por ahí lo que se pide o por lo que uno como periodista puede pelear es por decir, bueno, pongo todas las voces, ¿no? Que hablen todos y hago una nota equilibrada, ¿no? Por ahí uno, como desde la redacción de un diario, yo no me sorprendo porque esto, bueno, es así y es parte del juego de empresas privadas, ¿no? Estamos hablando de un diario, una empresa privada, estamos hablando de YPF, otra empresa privada, y estamos hablando de que esto ocurre, como decía Sandra, con toda clase de avisadores. No es una cosa que en una redacción uno diga y vengan y le digan, mirá, no podés poner, no, hay algo tácito, ¿no? Pero ahí hay algo en donde uno como redactor puede tener esa libertad de decir, bueno, intento que todos digan lo que piensan, ¿no? Eso.
Ay, ay, ay. Es una lucha. Ay, es una lucha, estoy ya. Viste que La Nación explicaba que YPF no le quiere poner pauta porque no son dóciles. Sí. Nosotros somos tan dóciles. Póngale pauta para ¿Qué estás ofreciendo? ¿Qué estás ofreciendo? ¿Qué sentido? Y que por lo menos un tanque de nafta con lo cara que está. Por mes, un tanque por mes. La paz se va a regalar. Es que nací prácticamente. ¿Cómo te llamas vos? Nos vamos al corte, nos tenemos que ir al corte. Nos vamos al corte con fotos de la gente, dale. Para ti.